Estos Juegos Olímpicos de París han hecho que atletas de élite de todas las disciplinas se reúnan en una sola competición, como cada 4 años, y ver tantos cuerpos perfectos hace que mucha gente se pregunte, oye, ¿y cómo puedo tener yo un cuerpo parecido al de un sprinter, o al de un gimnasta, o al de un nadador? Pues esa respuesta te la voy a dar hoy. Te doy la bienvenida a la ilusión del nadador. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Hace ya mucho tiempo hice un episodio hablando precisamente de la natación y ese episodio tiene muchos comentarios destacando el cuerpo de los nadadores, o digámoslo así, entre comillas, el cuerpo de los nadadores. De hecho, es muy normal que si tú ves el tipo de cuerpo que tiene un nadador, tú pienses que ese cuerpo se construye nadando. Pero esto no es del todo así, esto es un sesgo cognitivo que de hecho se le llama de esta manera, la ilusión del nadador. Y esto significa que cuando tú ves determinados atletas de diferentes disciplinas con cuerpos parecidos entre sí, tendemos a pensar que es ese tipo de actividad la que ha desarrollado el cuerpo que tienen ahora. Pero esto es una aplicación errónea de un análisis, digamos, observacional, porque no estamos cogiendo bien las variables. ¿Por qué? Porque si tú vas directamente a un campeonato, digamos, regional o provincial, un campeonato de nivel relativamente bajo de natación, y te sientas allí toda la mañana a ver todas las series, vas a ver que al principio ese cuerpo del nadador que tenemos todos en la cabeza es muy heterogéneo, por lo que no hay un solo cuerpo del nadador. Pero ya en los cuartos de final los cuerpos se van pareciendo más y en unas semifinales ya los cuerpos son muy parecidos, pero en una final los cuerpos son prácticamente clones unos de otros. Esto es lo que va ocurriendo, por tanto el cuerpo del nadador se va transformando en función del nivel que tiene la competición y esto explica que ese cuerpo del nadador no se consigue por nadar, sino que es al revés, el que tiene el cuerpo del nadador es el que consigue abrirse paso porque tiene las condiciones óptimas para nadar y por eso lo vas a ver en las finales. ¿Qué ocurre? Que nosotros, o al menos la mayoría de nosotros, cuando vemos competiciones de élite, cuando vemos carreras de natación, vemos los Juegos Olímpicos y en esos Juegos Olímpicos están los mejores de los mejores. Ahí es donde han llegado esos cuerpos de nadadores que evidentemente se han ido abriendo paso, de tal forma que cuando tú ves los Juegos Olímpicos los ves a todos iguales, como he dicho antes, que parecen clones, pero es simplemente por eso, es simplemente porque los mejores son los que van ascendiendo ahí. Y esto es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que lo que pensamos es a la inversa, pensamos que esa gente tiene ese cuerpo porque ha nadado mucho, porque se dedica a la natación y la natación te da ese tipo de cuerpo en lugar de pensar que ese es el cuerpo más idóneo para la natación y por eso está en el lugar que está. Y lo mismo ocurre con otros deportes. Los sprinters son también bastante famosos, bastante conocidos por tener cuerpos muy esbeltos, cuerpos que a la gente le gustaría imitar y muchas veces te dicen tienes que entrenar como un sprinter. Lo siento mucho, pero por muy sprinter que entrenes o como muy sprinter que entrenes, no te vas a parecer ni remotamente al sprinter que está corriendo las finales en los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Es imposible, ¿vale? De hecho, como he dicho, ocurre con muchísimos deportes, con todos. Prácticamente, con todos los que tienen ciertos patrones o ciertos requerimientos físicos que se tienen que cumplir. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los jugadores de rugby. Los jugadores de rugby son, por lo general, bastante fuertes, son bastante robustos y no son así porque practican rugby, sino que los que son muy fuertes, los que son muy robustos, los que tienen esa potencia, son los que se dedican al rugby. Por eso practican rugby, porque de forma general a todos nos gusta destacar en el deporte que practicamos y cuando te gusta un deporte, lo practicas más, por tanto te haces mejor en ese deporte. Y de forma inversa, cuando un deporte no te gusta, no lo practicas. Esto es muy sencillo. Imagínate a un jockey, que creo que se llaman así, la gente que monta a caballo, que hacen carreras de caballo, que tienen un cuerpo que es muy homogéneo entre ellos. Pues imagínate ese tipo de cuerpo, un jockey que corre a caballo practicando rugby. Le iban a llover hostias por todos lados. Por tanto, es muy posible, primero, que a este tío no le guste el rugby,
porque cada vez que juega al rugby es ir a penar, a que le inflen. Pero es que incluso, aunque le gustara muchísimo el rugby, podría jugar, porque no, evidentemente todo el mundo tenemos derecho a jugar y a practicar deportes que a lo mejor no son los mejores deportes para nosotros. Pero si le gusta mucho el rugby y practica mucho el rugby y entrena muchísimo y entrena igual que sus compañeros, todo igual, nunca va a destacar. Por tanto, nunca lo vas a ver en una final de la Super Bowl, bueno, de fútbol americano o lo que sea, me da igual. Da igual, porque nunca va a llegar a ese nivel, por mucho que le guste el rugby. De la misma forma que a ese jugador de rugby no lo puedes montar encima de un caballo y hacer que gane una carrera, es imposible. Es imposible, porque son 100 kilos encima del caballo. Ese caballo no va a correr, o va a correr mucho menos que si tiene encima un tío de 67 kilos, como sería el cuerpo del jockey. Incluso los pilotos de motos, que ya no se suben encima de un caballo, sino encima de una moto, son bastante bajitos. No vas a ver a ningún jugador de la NBA ser un buen piloto de motos. Un piloto, hablamos de piloto de élite. Conducir bien una moto lo puede hacer prácticamente cualquiera, pero hablamos del máximo nivel. Y de la misma forma ocurre al contrario. No vas a ver un piloto de élite corriendo motos, lo vas a ver jugando en la NBA. Es imposible, porque no tiene nada que hacer. Sin embargo, cuando vemos un partido de baloncesto, que todos son súper altos, nadie piensa que el baloncesto te ayude a crecer. Nadie lo piensa, o al menos creo que nadie lo piensa. Es decir, el baloncesto no te hace ser alto, sino que la gente alta juega al baloncesto, porque esa altura les da una ventaja que pueden aprovechar. Por eso cuando los chavales son jóvenes, tienen 13, 15 años o por ahí, son todos bastante parejos, más o menos, pero cuando llega el estirón, la gente que es más alta tiene una ventaja que los bajitos no tienen. Y de esta forma es una especie de selección natural en la cual la gente que ya es más bajita y que ve que tiene una desventaja brutal con la gente que es más alta, al final se acaban retirando y dejan de jugar al baloncesto. Por lo que he dicho antes, porque a la gente tampoco le gusta perder. Y la gente que es muy alta, que tienen una ventaja, y a todos nos gusta ganar y esa ventaja nos gusta aprovecharla, siguen jugando. Se siguen haciendo equipos, siguen escalando y son la gente que llega a profesionales. Por eso, cuando vemos un partido de baloncesto, nadie piensa que son así de altos porque hacen baloncesto. Entonces, siguiendo esta línea lógica, ¿por qué cuando vemos una carrera de natación pensamos que tienen ese cuerpo porque hacen natación? No tiene sentido. Si no lo pensamos para una cosa, no deberíamos pensarlo para la otra. Y es que a mí me gusta comparar los deportes con la cría de perros, por ejemplo. Las razas de los perros tienen unas características que son determinadas en función de lo que se quiere conseguir y que esas características los hacen buenos en ciertas cosas, porque son así, porque se ha ido buscando eso. Por eso no puedes exigirle lo mismo a un bichón maltés que a un pastor belga, porque no son iguales. Y a lo mejor encuentras a un bichón maltés que es capaz de hacer lo mismo que un pastor belga. Es improbable, pero quizás no es imposible. Pero esa sería la excepción, no es la norma. Pues el deporte es básicamente eso, es la cría de la mejor fisiología aplicada a ese deporte. Y hay una frase del Dr. Doug McGuff en su libro Body by Science que dice lo siguiente y me pareció muy acertada. Si alguien desea tener el tipo de cuerpo de un campeón de natación, lo mejor es empezar por tener los mismos padres que ese campeón de natación, en lugar de copiar sus métodos de entrenamiento. Es decir, esto resume lo que yo digo siempre, y es que tú no eliges el deporte que practicas, al menos en un nivel de élite, sino que es el deporte el que te escoge a ti. Y volviendo al ejemplo del pastor belga, el pastor belga no decide hacer labores de búsqueda y rescate. El pastor belga tiene unas condiciones para que tú le puedas enseñar labores de búsqueda y rescate. Y eso es algo que puedes hacer con ese perro y con otros perros, con otras razas, pero con unos perros determinados, pero no lo puedes hacer con otros, por mucho que te empeñes en hacerlo. Tú no puedes coger a un caniche y enseñarle ese tipo de herramientas o darle ese tipo de herramientas porque no tiene las condiciones. Y esto es la ilusión del nadador,
que de hecho la definición de la ilusión del nadador es la siguiente, voy a leer textualmente. La ilusión del nadador es un sesgo cognitivo, en el que se atribuye un rasgo o característica a una determinada actividad y no al revés. Por ejemplo, podrías observar el cuerpo musculado de un nadador profesional y pensar que puedes obtener esa misma apariencia nadando. Sin embargo, estos individuos son tan buenos nadando porque ya tenían ese tipo de cuerpo de nadador, en lugar de por sus métodos de entrenamiento. Y ojo, me voy a salir un poco de la ilusión del nadador porque esto no se limita solo a la natación, sino que se extiende a cualquier cosa. Y con cualquier cosa estoy incluyendo también a estos influencer fitness, si queremos verlo así. Es decir, la mayoría de influencers de los que tomáis consejo son gente que hiciera lo que hiciera, siempre iba a tener un mejor desarrollo físico que tú, dijera lo que dijera. De hecho, hay una anécdota que no sé si será del todo cierta o no, pero es una anécdota que la he escuchado varias veces, que en un seminario Tom Platz, que es muy conocido por el desarrollo descomunal que tiene de sus piernas o que tenía de sus piernas, pues evidentemente el público, la gente siempre le preguntaba por cómo desarrollar las piernas. Y él siempre decía que no entendía por qué la gente le preguntaba a él cómo desarrollar las piernas, cuando él se podría dedicar simplemente a subir cuestas andando deprisa y ya con eso tendría mejor desarrollo de las piernas que todo el mundo que le estaba preguntando, porque era su genética, estaba construido así. Y esto, como digo, deja mucho entrever lo que ocurre con la industria del fitness, porque al final el que mejor desarrollo físico tiene en un gimnasio es al que la gente va a preguntar. Porque tú correlacionas de nuevo esta ilusión del nadador. Piensas que si ese tío tiene el mejor cuerpo del gimnasio, tiene que saber cómo se construye el mejor cuerpo del gimnasio. Entonces voy a preguntarle a ese. ¿Qué ocurre? Que conforme más gente le pregunta a ese tío decide hacerse entrenador, porque dice, tengo que tener algo que todo el mundo viene a mí a preguntarme, por tanto me hago entrenador. Conforme más gente viene a preguntarme, ahora ya me hago influencer. Y sin darse cuenta, se ha hecho influencer diciendo que él practica cosas o que realiza cosas sin darse cuenta de que podría haber hecho cualquier cosa, cualquier sistema de entrenamiento, cualquier enfoque de nutrición y le habría llevado a tener igualmente un mejor físico que casi todo el mundo que le está preguntando cómo ha conseguido lo que ha conseguido. De hecho, y esto puede ser algo polémico, pero a menudo la gente que mejor desarrollo físico tiene no está así gracias a lo que ha hecho, sino más bien a pesar de lo que ha hecho. Lo que pasa es que su apariencia física le hace tener cierta autoridad, o al menos hace que se perciba cierta autoridad, que esto es, de hecho, lo que le pasó a Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Todos hemos hecho los entrenamientos locura que hacía Arnold en su época. ¿Esa es la mejor forma de entrenar? Pues evidentemente no, pero era Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo le vas a llevar la contraria a Arnold Schwarzenegger, siendo Arnold quien es y tú quién eres? Pues esto es lo mismo. Por eso es importante entender los principios y cierta fisiología. No hace falta meterse mucho y tener mucho conocimiento de fisiología, pero al menos tener ciertas herramientas para que tú puedas evaluar el discurso de las personas. Porque lo que deberías hacer es impersonalizar, si es que existe esa palabra, el mensaje. Es decir, da igual quién te lo diga, da igual que te lo diga yo, da igual que te lo diga el tío más fuerte de tu gimnasio o da igual que te lo diga ChatGPT, me da lo mismo, tienes que impersonalizar ese mensaje, analizarlo y sacar tus propias conclusiones, porque si no lo haces así, posiblemente estés cayendo en esta ilusión del nadador. Así que espero que te haya gustado el episodio, si ha sido así, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.